tampoco me importa, vamos, o sea, que no. No, déjalo, no estoy como esto, tengo aquí, te voy en espera. Manuel, si te parece, vamos a ir comenzando, ¿de acuerdo? De acuerdo. A ver, admitir, está uniendo las últimas personas que están a la Cierra. espera. Vale. Pues nada. Vamos a dar comienzo a la sesión. Lo primero, agradecer vuestra asistencia a la sesión informativa del Máster en Organización del Trabajo y Gestión de los Recursos Humanos. Antes de comenzar, vamos a presentarnos las personas que vamos a dirigir la sesión. Con nosotros, yo soy David Dormido, que soy responsable de formación directiva y de posgrado en la Cámara de Comercio de Madrid. Y con nosotros se encuentra Manuel Fernández Río, catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma y subdirector del Máster en Organización del Trabajo y Gestión de Recursos Humanos, quien va a ser la persona que va a ser el encargado de presentar y dirigir esta sesión informativa. Vamos a explicar un poco cómo va a ser el desarrollo de la sesión. Durante aproximadamente 15-20 minutos, Manuel procederá a explicar un poco el alcance, contenido y desarrollo del programa máster. Y a continuación, yo durante 5 o 6 minutos pasaré a desarrollar todo lo concerniente al tema de prácticas. Luego, una vez pasados estos 30 minutos, daremos paso a un turno de preguntas que podáis tener. ¿De acuerdo? Las preguntas o dudas que podáis tener se van a gestionar de la siguiente manera. A lo largo de la sesión, cualquier duda o pregunta que tengáis, la podéis ir compartiendo por el chat que tenemos en la aplicación. La ponéis por escrito y luego moderaremos las preguntas y bien sean para Manuel o para mí, daremos respuestas a vuestras dudas. Pues sin más, dejo la palabra a Manuel, quien va a comenzar a explicar la sesión el desarrollo del máster. Gracias, Manuel. Gracias, David. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Fernández de Ríos, como acaba de decir David Dormido, y soy el subdirector del máster en Organización del Trabajo y Gestión de Recursos Humanos, y soy catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y desde hace un año profesor emérito de esta universidad. Bien, en esta sesión informativa vamos a hacer, en primer lugar, una breve exposición sobre el máster, en qué consiste, estructura, contenidos, desarrollo, evaluaciones, etcétera, en relación con este programa máster. Quien tenga alguna pregunta, que la vaya anotando o que me la haga posteriormente de una forma más directa, ¿vale? Bien, empezaremos diciendo que en la Universidad Autónoma de Madrid, que es la que de alguna forma ampara el título de este programa máster, la propia universidad oferta 3 tipos de títulos en relación con el tema de recursos humanos. En primer lugar, tiene un título a nivel de pregrado, que es un programa de cooperación educativa en organización y recursos humanos, que afecta a alumnos que se inscriben en él, que están cursando los 2 últimos años de grado. Por tanto, es un título propio de grado. Luego también tiene la universidad un título oficial en Dirección de Recursos Humanos, que como tal título oficial pues recibe el rango que le corresponde, ¿verdad? Y luego tenemos desde hace ya 42 ediciones un título propio de posgrado, que es el Máster en Organización del Trabajo y Gestión de Recursos Humanos. Este es un título propio, de este del que estamos hablando, título propio en Organización del Trabajo y Gestión de Recursos Humanos. Es un título propio, por tanto, no da acceso a la formación de doctorado. Es importante subrayar esta idea. Quien estuviera pensando en hacer la tesis doctoral, con este programa máster no le habilita para ello. Le habilita este programa, es un programa que está pensado fundamentalmente para la actividad y el ejercicio profesional. Por tanto, zanjado este tema desde un principio, este es un título propio de la universidad y como tal, pues tiene el reconocimiento que se merece, por eso tiene la duración que tiene ya, lleva ya pues eso, 42 años funcionando y actualmente pues es el título decano, el máster decano en recursos humanos en España. Bien,
Este programa tiene una historia ya, pues lógicamente tan larga como su duración. Empezó en el año 1982 con el título solo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, en el año 1982. Posteriormente, en el año 92, se firmó un convenio entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Cámara Oficial de Madrid, en virtud del cual este título máster de la Cámara se convertía en título de la Universidad Autónoma de Madrid, pero título propio. Y empezó funcionando con 2 niveles de máster. Hablamos del año, repito, 1992, en el que había un máster técnico en recursos humanos y había un máster en dirección de recursos humanos. Y así estuvo funcionando durante, pues hasta el año 2008. En el año 2008 cambia la denominación y pasa a llamarse Máster en Organización y Dirección de Recursos Humanos. Fue un máster que tuvo pues, una gran acogida, pues, un montón de ediciones, algún año incluso con doble edición. Y en 2016-2018, precisamente a raíz de poner en marcha en la Autónoma el título oficial de Recursos Humanos, este máster tuvo que experimentar una serie de modificaciones que, por otra parte, yo que lo estaba dirigiendo ya en aquellos tiempos, quería que se llevara a cabo una serie de reorganizaciones, reestructuraciones de contenido, incluso de filosofía y demás, y aprovechamos esa circunstancia en el año 2016-2017 para revisar a fondo el programa de formación del máster. Y al mismo tiempo aprovechamos para cambiar la denominación y pasó a denominarse Máster en Organización del Trabajo y Gestión de Recursos Humanos. La palabra organización ya estaba antes, ya figuraba antes en el título del máster, pero se hablaba de Máster en Organización y Dirección de Recursos Humanos. La palabra organización pues quedaba ahí en un sentido pues un tanto ambiguo. El contenido estaba claro, pero muchos no lo interpretaban correctamente. Por eso, en la edición 2016-17, cuando se reestructura a fondo el máster, la palabra organización se acompaña del trabajo y pasa a denominarse Máster en Organización del Trabajo y Gestión de Recursos Humanos. Y así estuvo funcionando hasta hace muy poco, ¿vale? Precisamente en el año 22 ha habido una serie de disposiciones legales a nivel del Ministerio que obliga a una serie de consideraciones en relación con la formación de posgrado en general y específicamente en relación con programas propios de las universidades. Y entonces en el año 2022 hemos hecho una nueva reestructuración a fondo del programa máster en Organización del Trabajo y Gestión de Recursos Humanos. Se conserva la denominación, pero hay varios cambios. Uno de ellos es que pasa de tener 75 créditos que tenía el anterior a 90 créditos. Se alarga un poquito, pero la razón es muy sencilla. Dice, el Ministerio nos obligaba bien a bajar a 60 créditos o bien a subir a 90 o a 120. Lo de 120 lo descartamos desde un principio y el de 60 también, con lo cual no nos quedaba más alternativa que la de 90 créditos, ¿verdad? Entonces tuvimos que modificar algunas cuestiones y entre ellas añadir algunas asignaturas nuevas, que las tenéis ahí en la pantalla, en el rectángulo inferior, donde se habla pues, de metodologías Agile, que es un tema de mucha actualidad en el ámbito de recursos humanos, el tema de la tutorización de la formación práctica en centros de trabajo, la gestión laboral en la práctica y una temática también muy actual que es la de People Analytics. Aprovechamos entonces esta situación que nos obligaba el marco legal, la aprovechamos para introducir estas nuevas temáticas que le dan una lectura más completa, una visión más completa al máster y con esto creemos que, por un lado, digamos que nos ajustamos al marco legal y por otro lado, reforzamos un poquito el máster en algunos contenidos de los que estaba un poquito deficiente, porque por mucho que se meta en el máster, podríamos haber metido 120 créditos o incluso más
y nunca se agotarían los temas que pueden ser objeto de interés en un máster de recursos humanos y organización del trabajo como el que nos ocupa, ¿verdad? Por tanto, repito, los que me estáis escuchando, la edición que empezará en el próximo mes de octubre es una edición que estrena versión de alguna forma, que se corresponde en su práctica totalidad con la que ya había anteriormente, estaba del año 2017-2018, pero a la que se le añaden 5 nuevas asignaturas, esas que mencionaba anteriormente, y hace que el máster pase de tener 75 créditos ECTS a tener 90 créditos ECTS. Bien, la estructura del máster. También por mandato legal, el máster se compone de asignaturas. Una serie de asignaturas. En el caso del máster que nos ocupa, tenemos en total 19 asignaturas. 19 asignaturas. 19 asignaturas que figuran como tales en la matrícula, en la evaluación, etcétera, etcétera. Pero históricamente este programa máster se ha organizado operativamente en torno a seminarios. Y así seguiremos haciéndolo, ¿verdad? Seminarios que son, pues eso, programas formativos de corta duración, y varios seminarios constituyen una asignatura. Estos conjuntos de seminarios podemos organizarlos, por ejemplo, en varias áreas, como son el área primera que aparece ahí, el área A, de estructura, organización y funcionamiento de la organización, selección, formación y desarrollo, relaciones laborales, organización del trabajo. Es un área más nueva que está potenciando mucho este programa máster. Habilidades directivas, prácticas profesionales, trabajo fin de máster. El área de organización del trabajo, que figura ahí en la pantalla con un interrogante, puede preguntarse a alguien por qué este interrogante. Pues es para llamar la atención de algo muy concreto, ¿verdad? Si ustedes buscan en internet un programa máster en organización del trabajo, no encontrarán ninguno. Fíjese lo que les digo, no encontrarán ninguno. Lo más que encontrarán es un programa máster que se imparte en Barcelona, que tiene un seminario de 6 horas sobre organización del trabajo. Eso y nada prácticamente es equivalente, ¿vale? Aquí en este programa máster tiene una carga bastante más importante el capítulo de organización del trabajo, que por otra parte es un área cada vez más demandada, un ámbito de conocimiento cada vez más demandado y solicitado por parte de las empresas, ¿verdad? Por tanto, queremos que nuestros alumnos pues salgan ya con una formación razonable en relación con esta área temática, que no es que sea un área temática nueva, pero ha estado tremendamente abandonada, descuidada y dejada pues un poco a su aire desde hace ya unas cuantas décadas, ¿verdad? Bien, hay una cuestión importante que es la evaluación. Como les decía, el programa se organiza en torno a asignaturas y esas asignaturas requieren una evaluación. Esa evaluación se puede llevar a cabo de múltiples formas, por examen, por trabajos, por realización de proyectos, etc. Nosotros desde hace ya pues unos 20 años casi, la evaluación la solemos hacer mediante proyectos. Proyectos que se le proponen a los alumnos y que se les da una información básica sobre ese proyecto y que ellos tendrán que desarrollar en una extensión que se especifica en el documento de presentación del proyecto. Estos proyectos puede el alumno realizarlos individualmente o en grupos máximo de 3 y se trata de desarrollar un proyecto en el que el alumno tiene que hacer uso de los conocimientos que se han visto en el aula, en la documentación que se les entrega a los alumnos e incluso otra información que el alumno pueda conseguir por sí mismo, ¿verdad? Estos proyectos, no hay tantos proyectos como asignaturas, sino que decía antes que eran 16 asignaturas. Si quitamos la asignatura de trabajo fin de máster, prácticas, pues ya quedan pues 17 asignaturas y hay varias asignaturas que se pueden evaluar mediante un mismo proyecto. Hay proyectos sencillos que afectan a una asignatura, pero hay proyectos que pueden afectar a 2, 3 o 4 asignaturas. De tal modo que la evaluación que tenga el alumno en el proyecto es la evaluación que luego se traslada a esas asignaturas.
Esta es una fórmula que llevamos aplicando, repito, pues casi unos 20 años. Funciona claramente bien, los alumnos la defienden apasionadamente porque dicen que es la fórmula donde pueden ya ellos empezar a poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo y nos está dando buen resultado y bueno, pues seguimos con ello y pretendemos seguir, lo cual no significa que no podamos hacer alguna excepción con alguna asignatura. Este año, por ejemplo, con una asignatura hemos tenido un sistema de evaluación que consistía en examen tipo test. Un examen tipo test que a los alumnos les dimos en esa asignatura la opción de hacerlo mediante examen o hacerlo mediante proyecto y del total de los alumnos les puedo decir que aproximadamente el 75% optó por proyecto y el 25% optó por evaluación mediante examen tipo test. Bien, en cuanto al equipo docente. Bien, antes de eso, la evaluación puede ser positiva o puede ser negativa. Si fuera negativa, el alumno recibirá instrucciones acerca de cómo debe revisar, mejorar, etcétera, el proyecto para que sea nuevamente evaluado por el profesor correspondiente. Y normalmente pues los alumnos cuando entregan el proyecto al cabo de 10-15 días aproximadamente reciben una retroalimentación, a veces escrita, a veces verbal, del profesor que evalúa los proyectos acerca de cuáles son los errores o mejoras que se podían haber considerado y no se han considerado o que, puesto que el proyecto no está deficiente, pues debe corregirlo y para ser evaluado nuevamente. Bien, otra cuestión diferente del máster es el tema del equipo docente. El equipo docente. Miren, en el programa participan aproximadamente entre 50 y 55 profesores. Esos profesores, pues muchos, la gran mayoría, son profesionales del sector, del ámbito de recursos humanos, directivos de empresa, consultores de alto nivel, etc. Hay un colectivo también importante, pero minoritario, que es el de profesores universitarios. La norma nos obliga a que un 15% sean profesores universitarios. Y ahí tenemos pues catedráticos de universidad, tenemos profesores titulares de universidad, que se encargan de aspectos muy concretos que tienen que desarrollar debidamente en el aula, ¿no? A esto hay que añadir también los tutores académicos de cuando el alumno está haciendo prácticas y los tutores profesionales, son tutores de empresa, también durante el tiempo de práctica de los alumnos. Hay que añadir también que también el alumno tendrá un tutor académico cuando está realizando el trabajo fin de máster. Bien, aquí tenemos una página que es una especie de prototipo de proyecto de evaluación. Esta es una hoja típica de la que se entrega a los alumnos. Ahí tenemos, por ejemplo, en la edición 2022 el proyecto número 2 que habla sobre reorganización del trabajo. Se le da al alumno una serie de información, cuál es el objetivo, qué debe tener en cuenta, qué se pretende conseguir, qué fecha de realización máxima para entregar el proyecto, etcétera, etcétera. Bien, pasamos al capítulo de prácticas. Es verdad que todo el programa máster tiene una formación, una orientación claramente abocada a la práctica profesional. Por tanto, no nos entretenemos con exposiciones y documentación, digamos, de teoría y más teoría. Hay aspectos teóricos que hay que ver inevitablemente, pero todos tienen su correspondiente correlación con aspectos práctico-profesionales, ¿verdad? Pero aún así, pues conviene realizar prácticas formativas, prácticas en el mundo de la empresa, en empresas que son seleccionadas en función de su compromiso con la actividad formativa de los alumnos, ¿verdad? Suelen ser horarios, tienen que ser horarios compatibles con la formación académica, por tanto el alumno tiene que poder asistir a clases regularmente en el horario establecido, que se les dirá más adelante, que es a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 10 de la tarde, y por tanto el alumno pues debe salir de la empresa pues no más tarde de las, depende de dónde esté ubicada, pero a tiempo suficiente para poder llegar al aula, puesto que la asistencia al aula es obligatoria, ¿verdad?
Los alumnos tienen que hacer también un pequeño informe mensual acerca de qué es lo que están haciendo en la práctica, en la empresa, porque no olvidemos que el alumno va a la empresa a aprender. Es una asignatura. Por tanto, el alumno va a la empresa pues, a cursar una asignatura que consiste en hacer, ver cómo se hace, aprender cómo se hace, etcétera, etcétera. No es un trabajador asalariado normal y corriente. Estas prácticas suelen durar entre un mínimo de 4 meses y pueden durar hasta un máximo de unos 18 meses, ¿vale? Las primeras son curriculares y luego puede continuar con prácticas extracurriculares. Durante el tiempo de prácticas, el alumno suele recibir una beca a modo de compensación económica, cuya cuantía varía en función de las circunstancias. Luego los máximos y los mínimos habituales se los contará David Hormido. Aquí tenemos una serie de ilustraciones acerca de salidas profesionales. No me voy a entretener con ellas porque sería muy largo y tendido, pero ahí aparecen muchas cuestiones que tienen que ver desde la primera, analizar puestos y procesos de trabajo con objeto de establecer los criterios de clasificación, selección, formación, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, más abajo habla de diseño del trabajo y de procesos de trabajo. O más abajo, análisis e identificación de las necesidades formativas. O asuntos relacionados con la conciliación y la mediación. La evaluación del rendimiento, del desempeño, la gestión de sistemas de recompensa, en fin, todo un ámbito de actividades que en el mundo de la empresa pues son muy amplias, muy variadas y que hacen que sea una profesión pues compleja, pero muy rica en contenidos y en actividades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego, si alguien quiere preguntar alguna cuestión en relación con esto, pues nos podemos entretener todo lo necesario. Otros datos de interés que pueden interesar a los que nos están escuchando. Pues tenemos por un lado pues que en este programa máster, en sus distintas versiones, pues lleva en torno a los 2.000 alumnos titulados. Son ya muchos años con esta formación, por tanto, el que tengamos en torno a 2.000 alumnos pues no es descabellado ni mucho menos, ¿verdad? Aunque sea anecdótico, les puedo decir que ya hemos tenido alumnos que eran hijos de alumnos del máster. El nivel de empleabilidad es muy alto, pues está en torno entre el 94 y el 100% de los alumnos. Y la vía principal de difusión, como ustedes habrán probablemente enterado, es el boca a boca. No se hace publicidad en grandes medios ni cosa por el estilo. ¿De dónde vienen los alumnos? Pues los alumnos vienen de muchos lugares del mundo, ¿verdad? El número mayor pues son de España sin duda, pero también tenemos alumnos de Italia hemos tenido alumnos de Italia, de China, de Portugal, de Francia, Turquía, Rumanía, India, Filipinas, diversos países de América Latina, Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, México, Santo Domingo, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Ecuador. Hemos tenido alumnos de Estados Unidos, hemos tenido alumnos de Japón. Por tanto, llegan de muy diversos lugares, ¿verdad? La lengua del idioma del máster es exclusivamente el español. Bien, es verdad que se recomienda mucho a los alumnos que si no lo tienen, que traten de formarse complementariamente en otros idiomas, sobre todo en el inglés. ¿Qué titulaciones acceden al máster? Pues miren, no hay una titulación más recomendada que otra. Mayoritariamente los alumnos vienen de psicología, economía, administración y dirección de empresas, derecho, sociología, algunos de periodismo, algunos de pedagogía, algunos de humanidades, algunos de ingeniería, vienen de muy diversos ámbitos. Por tanto, no hay ninguna titulación que sea especialmente recomendable. Horario. Los horarios son lunes, martes, miércoles y jueves de 7 a 10 de la tarde. También conviene recordar, es bueno saber que es preciso ocupar algunos viernes porque pudiera ser necesario por diversas razones, porque no quepan el calendario en los horarios solo de lunes a jueves, ¿verdad? El lugar es en la Escuela de Negocios de la Cámara, que está situada en la calle Pedro Salinas y de Madrid, y el coste del máster son 8.600 euros. Hay becas
equivalentes, ahí hay un error, no al 2,5, sino al 3,5, al 3, equivalente al 3% de los alumnos, o sus equivalentes de 3 becas al 100% o su equivalente en becas menores. Los alumnos que proceden de la Autónoma de Madrid tienen automáticamente un descuento del 10% por razones internas de la propia universidad. Y el título que reciben es un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid. Y aquí tenemos algunos logos de algunas empresas que han participado recientemente en el programa de formación que los alumnos acuden a hacer prácticas, pero vean esto a título ilustrativo, porque son muchas más, lo mismo el año que viene ninguna de estas está, que están todas o están otras nuevas, pero normalmente pues no tenemos ningún problema para que los alumnos puedan hacer todas actividades prácticas en el mundo de la empresa en el ámbito que les corresponde, lógicamente. Bien, esto es un poco en líneas generales, algo que les quería comentar. Supongo que quedarán muchas cosas abiertas y pendientes de exponer o de comprender debidamente, pero seguiremos atentos para poder aclararles todas las dudas que cada quien pueda tener al respecto. Muchas gracias. David. Gracias, Manuel. Bueno, voy a pasar a explicar algunos aspectos de gestión, de funcionamiento del máster, fuera de la parte académica que ha contado Manuel. Como ha contado Manuel, el máster es un máster presencial, pero se retransmiten todas las clases de manera in streaming. ¿De acuerdo? Esto con el tema de la pandemia, se quedó ya la tecnología presente, pero tenemos que tener en cuenta que es presencial, que el máster para la universidad es presencial, entonces lo que se permite a cada alumno es un 20% máximo al cabo del año de conexiones sin streaming. ¿Esto por qué se pone este límite? Se pone este límite porque el networking es algo fundamental y muy importante para los alumnos, tanto entre los alumnos como con los profesores. Entonces, si no hemos comprobado algún año que a lo largo según avanza el máster, los alumnos se van relajando y al final, los últimos 2 o 3 meses, había poca asistencia porque el alumno se volvía cómodo, entre comillas, y se conectaba de forma en streaming. Pero bueno, lo que hay que saber es que si puntualmente por un tema de viaje profesional, por un tema de enfermedad, por un tema que tienes que desplazar a tu domicilio, puedes seguir las clases de manera en streaming. Además, todas las clases se graban. Si algún día también puntualmente no podéis ni conectaros en streaming o no podéis asistir a clase, podéis solicitar al día siguiente la grabación de la clase. Perdéis la interactuación con el profesor en ese momento, pero no perdéis el hilo de la clase. En cuanto a los alumnos, ya comentaba Manuel un poco la procedencia, pero también podemos descalificar a los alumnos de 2 tipos. Los alumnos tienen la misma exigencia, los mismos trabajos, todo igual, pero tenemos claramente diferenciados 2 tipos de alumnos. Tenemos un perfil de alumno junior y un perfil de alumno senior. Los 2 cohabitan perfectamente en el programa máster. Evidentemente el senior valora mucho más las prácticas, está focalizado en buscar un trabajo y es su meta, y el senior que lleva trabajando ya algún año, pues lo que quiere es un perfeccionamiento para posicionarse, para crecer dentro de su empresa. Los 2 perfiles tienen, como he comentado, igual exigencia, misma derechos, y el grado de satisfacción de ambos es el mismo. ¿De acuerdo? Hablar un poquillo del tema de las prácticas. Las prácticas son curriculares. Hay 4 meses de prácticas curriculares que son obligatorias, salvo que se convaliden. ¿Cómo se pueden convalidar? Se pueden convalidar para aquella persona que ha realizado ya periodo de trabajo o está trabajando en el sector. Entonces, mediante una carta de la empresa en que acredite las funciones y el tiempo que ha estado realizando esas funciones, estas prácticas pueden ser convalidadas. Entonces, todo el que no las pueda convalidar o no las quiera convalidar tiene que pasar por un periodo obligatorio de 4 meses de prácticas curriculares. Además de estas 4 meses de prácticas curriculares, se pueden ofrecer hasta 12 meses más de prácticas extracurriculares.
Estas son voluntarias y las escoge el alumno en función, pues, de su necesidad, de su disponibilidad y de su, entre comillas, casi podemos decir apetencia. Como el tema de las prácticas. Las prácticas es una pregunta que siempre hacéis. ¿Cómo se consiguen? Las prácticas las proporciona la Cámara. Nosotros tenemos, como ha comentado Manuel, acuerdos con numerosas empresas y nosotros somos los que vamos a ofreceros las empresas. También puede ser que en algún momento vosotros busquéis la empresa. Siempre tenemos 2, 3, 4, 5 alumnos que el primer día de clase ya vienen con su empresa buscada y nos dicen con qué empresa quieren firmar las prácticas. Siempre que sea una práctica focalizada en el objetivo del máster, relacionada con el objetivo del máster, pues no habrá ningún problema en tramitarla. Las prácticas funcionan de la siguiente manera. Pasado el primer mes, nosotros empezamos a sacar a un ritmo de cada semana dos prácticas. Sacamos se hacen públicas, en las cuales informamos qué empresa es, qué funciones se van a acometer con esa práctica, dónde está ubicada, qué requisitos tiene la empresa, porque la empresa al final es quien va a seleccionar. Entonces, pues tendrá una serie de requisitos en cuanto a formación, en cuanto a manejo de herramientas informáticas, en cuanto puede ser hasta idiomas, o sea, tiene una serie de requisitos. Entonces, el alumno se presenta a ese proceso de selección y es la empresa la que va a seleccionar. ¿Qué pasa? Los primeros meses, pues evidentemente estáis todos en competencia unos con otros, pero a partir del tercer, cuarto mes ya prácticamente todos estáis colocados, os quedáis muy poquito y prácticamente en febrero ya no queda nadie por realizar las prácticas. Ahora mismo en la edición que tenemos del máster, todos los alumnos ya o las están realizando las curriculares o las están finalizando y muchos están con las extracurriculares. Importante, todas las ofertas de práctica son remuneradas. Lo que sí es verdad es que la remuneración oscila. La Cámara, desde hace ya unos años, determinamos no admitir empresas sin remuneración. Yo creo que en los últimos 4 años hemos admitido una empresa y porque llevaba aparejado el compromiso de contratación al final de los 4 meses si la relación era buena entre el alumno y la empresa. Pero todas las ofertas son remuneradas. La remuneración varía. Hay empresas más generosas y empresas, pues, menos generosas. Más o menos para que hagáis una idea. El mercado y dentro de nuestro máster está fijado los siguientes baremos. Por media jornada, que suele ser horario de 9 a 2, más o menos las empresas están pagando entre 300, 400 euros y 500 euros. Y por jornada completa, que suele ser de 9 a 5 más o menos, o 5 y media, pues está entre los 600 y los 800, 900 euros. Pero aquí nosotros siempre, como ha comentado Manuel, tenéis que tener en cuenta que la relación de la práctica es una extensión del periodo formativo. Siempre recomendamos no seleccionar la práctica por la cuantía económica. Lo que en un momento dado puede parecer un mundo, cobrar 300 o 400 euros más, a la larga es un hándicap. Siempre decimos seleccionar la empresa o el puesto que más os gusta, que más os interese, por el que os habéis decantado a hacer el máster. Esto, a la larga, va a ser un punto a favor. Entonces, pero bueno, el tema de las prácticas, sabiendo que es un tema muy importante, será un tema que trataremos, que tratará con los alumnos los primeros días de clase y es un tema que tenemos perfectamente trabajado. Tenemos una persona en el departamento dedicada exclusivamente al tema de búsqueda de empresas, a relación con alumnos, con empresas, y es un tema de que ya nos dimos cuenta hace 10, 12 años que era un tema clave y prioritario para el desarrollo del alumno. Luego comentaba Manuel el tema un poco de la inserción laboral. Ahora mismo, desde hace 5 o 6 años, estamos en un periodo excelente para la inserción laboral de los profesionales en este campo. El mundo de los recursos humanos se ha abierto el embudo
ya no es solo trabajar en el departamento con personas, con nómina, con selección, sino que ahora mismo hay temas de igualdad, hay temas de conciliación, hay temas de felicidad en el departamento, hay tantas áreas, tantos departamentos, y se ha hecho tan amplio que los departamentos llevan unos años creciendo y podemos decir que prácticamente tenemos en el año siguiente, a finalizar el máster, la gente está colocada. Y esto lo sabemos de una manera muy sencilla. Nosotros el primer año lo que os vamos a ofrecer, durante el primer año y medio que de máster, os vamos a ofrecer prácticas. Pero a partir del año siguiente, sin ser el fin último del máster, todas las ofertas laborales que nos llegan las ponemos a disposición de las 2 últimas ediciones que tenemos de alumnos. Bueno, vienen a llegar 10, 12 solicitudes o 13 por año. Cuando lanzamos estas solicitudes, nos llama la atención, bueno, las hay más interesantes, menos, pero hay algunas que son muy interesantes. Lo que detectamos es que las lanzamos y recibimos poca respuesta. O sea, se las enviamos a 50, 60 personas y nos responden pocos, 3, 4 personas. Pero nos llama la atención que encima las personas que nos responden y que nos envían el currículum para mandárselo a la empresa es gente que ya está trabajando y lo que quiere hacer es pues cambiar a esta nueva empresa o porque le gusta más el sector o porque le interesa más la remuneración, por cualquier motivo, por lo que ahora mismo el sector de los recursos humanos es un sector que está en auge. Temas un poco para comentar del máster. El máster es 1 año y unos meses de dedicación, es 1 año de dedicación intensa. Durante 1 año muchos de vosotros vais a compaginar o trabajo o prácticas con clases, saliendo tarde de clase, con trabajos, con proyectos, con algún examen, lo cual es 1 año de dedicación intensiva. Además, esto hay que comentarlo, tiene un coste y lo que hace que meditéis muy bien la decisión. En el caso de muchos alumnos, es el paso previo a la incorporación laboral y en otros es el paso del perfeccionamiento para dar un salto cualitativo en vuestro trabajo. Pero sí es verdad que es 1 año intenso, es 1 año en el que se sale de clase a las 10 de la noche, llegando a casa a las 10 y pico para levantarse al día siguiente para cometer vuestro desempeño de prácticas o vuestro desempeño laboral. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, aparte de esta sesión informativa, estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Si queréis venir a visitarnos al centro, encantado de recibiros, enseñar instalaciones, consultar, atender cualquier duda de manera individual, analizar vuestro caso, vuestro currículum, vuestras salidas. O sea, que en ese sentido estamos a vuestra disposición. Nosotros mañana a todos los inscritos y asistentes a la sesión informativa os vamos a enviar información del máster por descontado, la grabación de la sesión informativa y os vamos a dar nuestros datos de contacto para que nos tengáis de referencia. Meditar cualquier decisión, cualquier consulta y trasladárnosla. ¿De acuerdo? Y por nuestra parte, poco más. Vamos a proceder a ver si hay preguntas y nos habéis hecho alguna pregunta por el chat. Os podéis ir dejándola sobre la marcha. A ver, mira, José Lorenzo pregunta, ¿se convalida de algún modo las prácticas profesionales para los que estamos activos en el sector de recursos humanos? Ya lo hemos comentado. Evidentemente, la persona que está trabajando en el sector de recursos humanos convalida sus prácticas curriculares y no tiene que hacerlas, evidentemente. Es algo lógico. Y así lo hemos explicado. Vamos a dar algunos minutos por si tenéis alguna duda más. Bueno, mientras comentaros algún tema más. Como os ha comentado Manuel, el centro está en el cruce de Lope de Dios con Arturo Soria. Es un centro con varias plantas, con parking gratuito para los alumnos, cafetería, wifi, salas de reuniones para desarrollar el trabajo. Es un centro moderno y que es un centro cómodo. ¿De acuerdo? Con todos los adelantos y todas las comodidades que se puede tener de las escuelas de negocio para desarrollar este tipo de
de estudios. Temas un poco también, mientras llega alguna pregunta, temas de la admisión. Para la admisión, ha comentado Manuel, es un título universitario, se requiere estar en posesión de titulación universitaria y en su defecto, que mucha gente pregunta, se puede hacer también al máster sin titulación universitaria, pero en este caso hay que acreditar 2 años mínimo de experiencia profesional en el sector. ¿De acuerdo? Entonces, obligatorio titulación universitaria o experiencia acreditada en el sector. Entonces, hay que aportar una serie de documentación, que es la solicitud de preadmisión, currículum vitae, titulación o documentación acreditativa de la experiencia, fotocopia del DNI o del pasaporte y fotografía tamaño carné. Una vez que se entrega la documentación, en el plazo de una semana se confirma la admisión y se os da instrucciones para proceder a la matrícula. ¿De acuerdo? ¿Qué más comentaros? El máster tiene una plataforma del máster, una plataforma virtual en la cual toda la documentación se cuelga, toda la documentación teórica de cada asignatura se os cuelga junto con la presentación del profesor. Vais conociendo quién es cada profesor que vais a tener esa semana, te os da la documentación y a través de esta plataforma es donde podéis conectaros a las conexiones in streaming. Por descontado que todo lo que se desarrolla de casos prácticos en clase y demás, esto se os entrega en soporte papel y para la gente que sigue ese día en la clase in streaming, si hay alguno, pues puede acceder a esa documentación a través de la plataforma. Yo no sé si alguna cosilla más o alguna duda más podéis tener. Parece que no hay dudas. No, yo creo que lo hemos debido hacer muy bien, Manuel. De todas formas, os he comentado, mañana vais a recibir un correo nuestro. Ese correo va a incluir nuestros datos de contacto, información del máster, analizarla, consultarnos cualquier duda que podáis tener y trasladárnosla. El máster tiene el proceso de admisión abierto desde enero. En estos momentos hay 16 personas matriculadas. Lo normal es que durante el verano el máster se llene. Entonces no es para meter prisa porque todavía estamos seguros que durante un mes y medio va a haber plaza, pero lo normal es que entre aproximadamente en agosto, 1 de agosto, el máster pueda llenar, o si no, a 1 de septiembre, cerrar ya sus plazas. ¿De acuerdo? Pues nuestra parte, Manuel, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada Parece que no. la sesión. Pues nada, Silvia ya nos da las gracias por la sesión, por el chat. Sí. Agradeceros la asistencia. Estamos en contacto por correo electrónico y reiterar, si queréis venir a conocernos en el centro, estamos a vuestra disposición durante este mes de junio y julio para cualquier duda o consulta que podáis tener. Y si quieren pues tener una entrevista conmigo, una reunión conmigo aclaratoria o explicativa de lo que estime inconveniente, pues no tiene más que solicitarlo. Perfecto. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Buenas tardes. Buenas Adiós tardes. a todas.